uno de los más sabios doctores de aquel tiempo, conocido en toda Europa por su ciencia, su talento y sus virtudes, llamado Bruno, hallábase entonces en París con 4 compañeros, y se hizo un deber asistir a las exequias del ilustre difunto. El cuerpo se había depositado en la gran sala de la Cancillería, cerca de la iglesia de Nuestra Señora, y una inmensa multitud rodeaba respetuosamente la cama, en la que, según costumbre de aquella época, estaba expuesto el difunto cubierto con un simple velo. En el momento en que se leía una de las lecciones del oficio de difuntos, que dice así: «Respóndeme, cuán grandes y numerosas son tus iniquidades», la cuarta lectura de Maitines de Oficio de Difuntos, sale de debajo del fúnebre velo una voz sepulcral, y todos los concurrentes escuchan claramente estas palabras: «Por justo juicio de Dios he sido acusado». Acuden precipitadamente, levantan el paño mortuorio. El pobre difunto estaba allí inmóvil, helado, completamente muerto. Continuóse luego la ceremonia por un momento interrumpida, hallándose aterrorizados y llenos de temor todos los concurrentes. Se vuelve a empezar el oficio, se llega a la referida lección: «Respóndeme», y esta vez a vista de todo el mundo el muerto se levanta y con robusta y acentuada voz dice: «Por justo juicio de Dios he sido juzgado», y vuelve a caer. El terror del auditorio llega a su colmo. 2 médicos justifican de nuevo la muerte. El cadáver sigue frío, rígido, no se tuvo ya valor para continuar y se aplazó el oficio hasta el día siguiente. Las autoridades eclesiásticas no sabían qué resolver. Unos decían: «Es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia». Otros decían: «No, todo esto es sin duda espantoso, pero al fin, ¿no seremos todos acusados primero y después juzgados por justo juicio de Dios, como dijo el muerto?». El obispo fue de este parecer, y al día siguiente, a la misma hora, volvía a empezar la fúnebre ceremonia, hallándose presentes, como en la víspera, Bruno y sus compañeros. Toda la universidad, todo París, había acudido a la iglesia de Nuestra Señora. Vuelve pues a empezar el oficio. A la misma lección, «Respóndeme», el cuerpo del doctor Raymond se levanta de su asiento y con un acento indescriptible que hiela de espanto a todos los concurrentes exclama: «Por justo juicio de Dios he sido condenado». Y volvió a caer inmóvil. Esta vez no quedaba duda alguna. El terrible prodigio, justificado hasta la evidencia, no admitía réplica. Por orden del obispo y del capítulo, previa sesión, se despojó al cadáver de las insignias de sus dignidades y fue llevado al sitio donde se vacía el estiércol o la basura de Montfaucon. Al salir de la gran sala de la Cancillería, Bruno, San Bruno, que contaría entonces cerca de 45 años de edad, se decidió irrevocablemente a dejar el mundo, y se fue con sus compañeros a buscar en las soledades de la Gran Cartuja, cerca de Grenoble, un retiro donde pudiese asegurar su salvación, y prepararse así despacio para los justos juicios de Dios. Verdaderamente, he aquí un condenado que volvió del infierno no para salir de él, sino para dar de él un irrecusable testimonio. Claro está, no es el único caso. El sabio arzobispo de Florencia, San Antonino, refiere en sus escritos un hecho no menos terrible que hacia la mitad del siglo XV había aterrorizado a todo el norte de Italia. La historia nos sitúa con un joven de buena familia que a los 16 o 17 años había tenido la desgracia de callar en la confesión
un pecado mortal y de comulgar en este estado. Había diferido de semana en semana, de mes en mes, la confesión de sus sacrilegios, continuando sus confesiones y comuniones por un mísero respeto humano. Atormentado por los remordimientos, procuraba acallarlos haciendo grandes penitencias, de suerte que era tenido por todos por un gran santo. No pudiendo sufrir más, entró en un monasterio. Aquí al menos, decía para sí mismo, lo diré todo, y expiaré seriamente mis vergonzosos pecados. Para su desgracia fue acogido como un santo por los superiores, que conocían su reputación, y aumentóse aún más con esto su vergüenza. Aplazó para más adelante sus confesiones, redobló sus penitencias, y pasáronse en este deplorable estado 1, 2 y 3 años. No se atrevió nunca a revelar el horrible y vergonzoso peso que lo agobiaba. Al fin, parecía que una mortal enfermedad le facilitaba el medio para hacerlo. Decía para sus adentros: ahora voy a hacer antes de morir una confesión general. Pero sobreponiéndose siempre el amor propio a su arrepentimiento, enredó de tal modo la confesión de sus culpas que el confesor no pudo comprender nada. Tenía un vago deseo de abordar de nuevo el asunto al día siguiente, pero le sobrevino un acceso de delirio y este infeliz murió. En la comunidad se ignoraba la horrible realidad y se decía: si éste no está en el cielo, ¿quién de nosotros podrá ir? Le conocían sus penitencias tan terribles y austeras, y se hacían tocar con sus manos cruces, rosarios y medallas. El cuerpo fue trasladado con una especie de veneración a la isla del monasterio y quedó expuesto en el coro de la iglesia hasta el día siguiente, en que habían de celebrarse los funerales. Algunos momentos antes de la hora fijada para la ceremonia, uno de los hermanos, enviado para tocar la campana, vio de repente delante de sí y cerca del altar al difunto, rodeado de cadenas que parecían enrojecidas en el fuego y apareciendo en toda su persona algo como incandescente. Espantado, el pobre hermano había caído de rodillas, fijos los ojos en esta terrible aparición. El condenado díjole entonces: no roguéis por mí, pues estoy en el infierno para toda la eternidad. Y entonces contó la lamentable historia de su funesta vergüenza y de sus sacrilegios posteriores, después de lo cual desapareció, dejando en la iglesia un olor hediondo que se esparció por todo el monasterio como para atestiguar la verdad de lo que el hermano acababa de ver y oír. Advertidos luego los superiores, hicieron quitar el cadáver, considerándolo indigno de darle sepultura eclesiástica. También cuenta la historia que San Francisco de Girolamo, célebre misionero de la Compañía de Jesús a principios del siglo XVIII, había estado encargado de dirigir las misiones en el reino de Nápoles. Un día, en el que predicaba en una plaza de dicha ciudad, algunas mujeres de mala vida, que había reunido una de ellas, llamada Catalina, se esforzaban en interrumpir el sermón de San Francisco de Girolamo con sus cantos y sus ruidosas exclamaciones para obligar al cura a retirarse. Pero éste continuó su discurso sin dar a conocer que advirtiese sus insolencias. Algún tiempo después volvió a predicar en la misma plaza, viendo cerrada la puerta de la habitación de Catalina y un profundo silencio. Toda la casa de mala vida, que ordinariamente estaba muy alborotada. El santo dijo: ¿qué es lo que ha sucedido a esa mujer?